En este video vamos a explicar una parte del texto, la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado, del autor Yves Chevalard. Yves Chevalard es licenciado en matemáticas e investigador. En su vasta carrera de docente e investigador ha publicado decenas de artículos en el área de la didáctica de la matemática. En 2009 recibió el premio Hans Freudenthal, la mayor distinción internacional a investigaciones acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La transposición didáctica es un proceso que busca la articulación entre el saber social y el saber enseñado, y puede implicar la pérdida de fuerza y significado del concepto original. Cuestionar la transposición didáctica es fundamental para garantizar que la enseñanza no diluya ni desvirtúe el significado y la profundidad del saber original, perseverando su integridad y potencial transformador en el ámbito educativo. Existe una ciencia que estudia cómo enseñar matemáticas, llamada didáctica de las matemáticas. Cualquier ciencia, en su esencia, considera que está estudiando algo real y objetivo, independientemente de cómo lo veamos. El proceso educativo está condicionado por la voluntad de quienes participan, siendo afectado por actitudes conformistas o burocráticas. Se plantea que puede transformarse según nuestras proyecciones, impulsado por una ideología espiritualista humanista, conocida como investigación-acción. El proceso didáctico en matemáticas se basa en la interacción entre el docente, estudiantes y saber, cuestionando la transformación del saber sabio en saber enseñado. La transposición didáctica, aunque necesaria para enseñar, genera tensiones y resistencias al distanciar el conocimiento de su contexto original, revelando la complejidad emocional y estructural del sistema educativo. Las reacciones ante el concepto de transposición didáctica. Existe el rechazo irritado versus la aceptación generosa, dos maneras de enfrentar un nuevo concepto. A veces el concepto es aceptado superficialmente, vaciado de su fuerza explicativa, reducido a un simple término técnico. Otras veces se pretende que la transposición didáctica comienza solo con la preparación de clases, ignorando fases previas. Tenemos el lugar del docente en el proceso, en el cual el docente solo percibe una parte del proceso y no controla las otras etapas, aunque estas condicionan su trabajo. Esta ignorancia cómoda le permite mantener la ilusión de control sobre el proceso didáctico. Después tenemos la visión de los didactas. Algunos didactas aceptan la necesidad de analizar la transposición, pero desean percibir el análisis del saber sabio. Esta exclusión genera una cláusula del orden didáctico sobre sí mismo, borrando la conexión con el saber original que da sentido a la enseñanza. El saber sabio también se ve afectado por exigencias didácticas desde su origen, como la despersonalización del conocimiento. La crisis del sistema didáctico cerrado. Aunque el sistema didáctico puede parecer autosuficiente en ciertos momentos, necesita abrirse al saber externo. El sistema didáctico y su entorno están compuestos por el docente, el alumno y el saber, rodeado por el sistema de enseñanza y la sociedad, que son padres, académicos y ministerio. La noosfera, que es un espacio de interacción entre el sistema educativo y la sociedad, donde se negocian decisiones y se enfrentan perspectivas diversas. Además de la noosfera, este espacio intermedio donde se discute y se negocia qué saberes se van a enseñar en la escuela, Chevalard nos describe dos grandes instancias más. Estas son el entorno social, formado por las familias, la economía y la cultura en general, y el sistema de enseñanza, lo que incluye las escuelas, docentes y estudiantes. ¿Por qué entonces hay flujos de saber que van desde el entorno hacia el sistema de enseñanza, pasando primero por la noosfera? Esto se debe a que es necesario mantener una compatibilidad entre el saber académico y el saber vulgar. Con el saber académico, para que el contenido enseñado no pierda la legitimidad científica. Por otro lado, con el saber vulgar, para que la escuela no parezca inútil o desconectada del mundo social.
La noósfera actúa no solamente por intereses académicos, sino también por razones estratégicas. Estas son el costo-beneficio, que modifica los saberes, es decir, los contenidos, y es más eficiente que modificar métodos, es decir, las formas de enseñar. Por otro lado, el control político, que es más directo sobre los contenidos que sobre la pedagogía. Por eso, la modificación del saber es la vía preferida de la noósfera para intentar resolver estas crisis educativas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el saber enseñado, es decir, los saberes escolares, tienden a deteriorarse, que por simplificación excesiva comienzan a alejarse del saber sabio y comienzan a transformarse en el saber vulgar, debido a que los estudiantes y sus familias los dominan sin la intervención de la escuela. Cuando esto ocurre, se produce una crisis de legitimidad y el sistema busca compensarla introduciendo nuevos saberes más próximos al saber académico. Y es acá en donde entra en juego la transposición didáctica como estrategia de restauración del equilibrio perdido. Un ejemplo del accionar de la noósfera en este caso podría ser el de las matemáticas modernas, cuando en Francia se introdujeron en el sistema escolar conceptos como las estructuras, los operadores o los conjuntos, que estaban en la vanguardia de la investigación matemática. Este movimiento tuvo varios efectos simultáneos. Relegitimó el sistema educativo al incluir nociones actuales de la matemática, fortaleció la autoridad docente, debido a que los padres en este caso ya no podían seguir corrigiendo lo que sus hijos aprendían en la escuela, debido a que los conceptos les eran desconocidos. Y por último, reforzó la posición simbólica de la escuela, ya que ahora se enseñaba algo nuevo, científico y por lo tanto valioso. Es esta la razón por la que, según Chevalar, el sistema educativo prefiere entonces cambiar el saber enseñado antes que cambiar las formas de enseñanza, principalmente porque le es más fácil políticamente controlar lo que se enseña, es decir, los contenidos, que controlar cómo se enseña, es decir, aquella parte pedagógica de la enseñanza. Y por otro lado, porque le resulta más eficaz simbólicamente, debido a que un nuevo saber visibiliza el cambio y da la sensación de progreso. La transposición didáctica, así, no es solo un proceso técnico, sino una herramienta política y estratégica. El manejo del error. La noósfera, al elaborar un nuevo texto del saber, busca combatir las dificultades de aprendizaje identificando los errores como violaciones de reglas conocidas, como la conmutativa o las reglas de signos. El enfoque consiste en hacer que el alumno tome conciencia de las reglas transgredidas para corregir su error. Esto genera la enseñanza de que reorganizar el saber enseñado permitirá superar los obstáculos de aprendizaje. Sin embargo, no todos los errores pueden explicarse como confusión. Si el estudiante no muestra comprensión previa de las reglas, el error se atribuye vagamente a la falta de atención, lo que limita las posibilidades de intervenir didácticamente efectivas. Los límites y desafíos del cambio didáctico. La noósfera busca un cambio terapéutico en la enseñanza, pero este cambio no siempre implica una verdadera modernización. A menudo se introducen nuevos contenidos bajo consignas como abrir la escuela a la vida, aunque en realidad no se modifican las estructuras profundas del sistema educativo. Los requisitos de compatibilidad entre lo nuevo y lo ya enseñado suele cumplirse casi automáticamente, sin una reflexión consistente. Sin embargo, la obsesión con renovar el saber llega a esfuerzos inciertos y a resultados dudosos. Además, para que el nuevo saber funcione, debe integrarse con lo anterior y ajustarse al orden didáctico, que impone límites. Antes de ser buena, una enseñanza debe ser posible. No todo lo que se propone supera esa prueba. Algunos cambios fracasan al llegar al aula, mientras otros se integran naturalmente. Este proceso sigue siendo, en gran parte, un misterio. En el capítulo 1 tenemos la pregunta ¿qué es la transposición didáctica? Vamos a trabajar 5 puntos, de los cuales el primero nos habla que todo proyecto social de enseñanza y aprendizaje se construye dialécticamente con la identificación y la designación del contenido de saber como contenido de enseñanza. En el 2, a veces los contenidos no provienen del saber académico, sino son creaciones didácticas, generadas por la necesidad del aula, suscitada por la necesidad de la enseñanza. En el 3, cuando un saber es elegido para ser enseñado, debe adaptarse para poder ser transmitido en el aula. El trabajo que transforma de un objeto
de saber a enseñar en un objeto de enseñanza es denominado transposición didáctica. El proceso completo va desde el objeto de saber, pasa al objeto de enseñar y llega al objeto de enseñanza. En el 5 tenemos un ejemplo donde nos habla de la noción de distancia, usada de forma intuitiva, que siempre se ha usado. Hasta ese momento no había una definición o una formalidad, hasta que llegó Fréchet en 1906, donde formaliza el concepto de distancia. Y este concepto entró en la aula de secundaria en Francia en 1971, donde sigue siendo adaptada didácticamente.